13C, con el auspicio de Caja Vecina de Banco Estado, el banco en tu almacén. Giros, Depósitos y Pagos, presenta Mundo en Juego. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al último capítulo ya de nuestro programa Mundo en Juego. Tenemos en esta semana nuevamente un capítulo especial donde vamos a mirar el siglo XXI. Sí, porque a partir de los 10 grandes temas, de los 10 grandes hechos que analizamos a lo largo de estos 11 programas anteriores, vamos hoy a poner la mirada en este siglo XXI y lo vamos a hacer junto a nuestros analistas habituales, pero también junto a nuestros dos invitados especiales en este capítulo también extraordinario. Estamos junto a Hernán Felipe Errázuriz, ex canciller, ex ministro de Minería, ex ministro secretario general de Gobierno, fue también presidente del Banco Central, embajador en Estados Unidos, actualmente consejero de Libertad y Desarrollo y columnista habitual del diario El Mercurio. Bienvenido, Hernán Felipe, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarnos. También está con nosotros Genaro Arriagada, ex ministro secretario general de la Presidencia, ex embajador también en Estados Unidos, ha estado a cargo de campañas políticas, ha sido profesor, conferencista habitual en múltiples universidades y centros de estudios en el país y en el exterior. ¿Antecedentes correctos, Genaro? Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros y como siempre estamos también junto a Juan Gabriel Valdés, director ejecutivo de la Fundación Imagen de Chile, ex canciller, ex embajador ante la ONU. Juan Gabriel. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches. Y Juan Emilio Cheire, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, el CIUC, ex comandante en jefe del Ejército y elemento fundador de este programa, ¿no, Juan Emilio? Buenas noches, Mauricio. Bueno, cuando concebimos este programa en el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, lo hicimos fundamentalmente con dos objetivos. El primero, el espíritu que tiene la universidad de compartir el conocimiento, que no solamente se quede en las actividades propias de la docencia, la extensión, la investigación, sino que llevarlo allí a la sociedad, a quienes toman decisiones, pero también a la gente. Y el segundo, y que creo que nuestros invitados hoy le dan especial importancia a este tema y reflejan esa voluntad, el hecho que curiosamente Chile, un país tan abierto al mundo, con tanto vínculo, tan posibilitado de recibir los efectos benéficos del mundo y también tan expectante en cuanto a lo que le puede suceder por estos nuevos contactos, curiosamente en el tema internacional esto normalmente no va a las pantallas, no constituye prioridad en los debates de radio o en la prensa. Por eso que creemos que esa ha sido nuestra apuesta y agradecemos al 13 Cable y a ustedes que lo hacen posible. Y esperamos que esto se vaya acentuando, ¿no es así? Bueno, en esta temporada 2010 de Mundo en Juego abordamos una serie de grandes acontecimientos que ya empezamos a visualizar aquí en nuestro mapa mundi, que en definitiva diríamos han dado forma al mundo en que estamos viviendo hoy. Y revisémoslo para que todos recordemos los temas que vimos en esta temporada. Partimos conversando sobre Cuba, porque lo vamos a hacer a partir de los lugares geográficos que fueron escenarios de estos acontecimientos. Partimos, hablando de Cuba, que fue el epicentro de la Revolución Cubana, obviamente, y del régimen de los hermanos Castro en los últimos 51 años. También hablamos de Irak, escenario de dos guerras del Golfo, la segunda inserta en la llamada guerra contra el terrorismo, que también implicó la invasión a Afganistán. Conversamos de Beijing, Shanghái, Hong Kong, que están señalizados ahí como puntos claves, capital política y capitales económicas del fenómeno de China, a más de 60 años ya de la revolución de Mao Zedong. Nueva York lo abordamos como lugar de origen de la crisis del 29, pero desde allí estalló la onda expansiva de esta crisis, que fue la primera debacle mundial realmente, y la Gran Depresión de los años 30 que nos impactaron a todos. Nos fuimos después a Johannesburgo y otras ciudades de Sudáfrica, que fueron escenarios de los peores enfrentamientos entre negros y blancos durante las décadas del apartheid, que terminan con una Sudáfrica libre ya en los 90 y hoy, en estos días, sede nada menos que de un mundial de fútbol, algo bien simbólico. Hablamos de Berlín y Moscú, tal vez como los principales escenarios de la caída del muro de Berlín y de la cortina de hierro, que ponen fin a 50 años de la Guerra Fría, también hace ya más de 20 años.
Nos fuimos a Jerusalén como punto central del conflicto en Palestina entre árabes e israelíes. Hablamos de Houston, Cabo Cañaveral y nos fuimos fuera de nuestro planeta a la Luna como lugares emblemáticos de la carrera espacial que nos impresionó durante la segunda mitad del siglo XX. Y también más cerca, en nuestro vecindario, usamos Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Ciudad de México como las capitales de los principales países de América Latina que están celebrando este año los bicentenarios de sus independencias, y hicimos el link también con Río de Janeiro o con Brasilia, lo que quieran ustedes, como puntos fundamentales de la principal potencia continental como es Brasil. En fin, pero estos grandes acontecimientos y procesos de estas últimas décadas, de alguna manera también, no solo dieron forma al mundo de hoy, están dando forma al mundo en que vamos a vivir en este siglo XXI, y la idea de este programa es justamente proyectar lo que viene en las próximas décadas a partir de estos hechos, y la idea entonces inicial es partir justamente con los planteamientos preliminares de ustedes. Y comenzamos contigo, Genaro. Bueno, a mí me parece muy relevante todos los temas que ahí están planteados. Pero si yo miro al siglo XXI, yo diría que hay dos grandes temas que no están planteados. Y los mencionaría de la siguiente manera. Primero, el tema poblacional, que puede no ser el más importante. Pero si la humanidad no logra controlar la expansión de la población y llegamos a tener del orden de los 10.000 millones de habitantes, esto se hace sumamente difícil. Y lo segundo, el tema ecológico. Yo creo que hoy día en la humanidad el tema del calentamiento global, el deterioro de ciertos recursos fundamentales, el problema del agua pasa a ser, en 10, 15 o 20 años va a ser más importante que el petróleo tal vez. Y en consecuencia yo estoy de acuerdo que todos esos hechos marcan mucho la agenda, pero también hay estos dos que son enormes y que van a estar muy marcando el siglo XXI. Sin duda que los vamos a abordar a lo largo del programa. Hernán Felipe, ¿qué dirías tú para empezar? Bueno, en alguna parte, o sea, en una parte estoy muy de acuerdo con el Genaro, pero no, yo no le temo al aumento de la población. Yo creo que ese es un tema que hoy día ya la crisis alimentaria y más, ya eso está superado. Hay avances tecnológicos muy importantes, cambios en productividad, innovaciones, que eso no preocupa. Sí es importante otra cosa, los cambios etarios, o sea, digamos, la inversión de la pirámide en que hoy día la gente va a vivir 100 años, muy probablemente, y más de 100 años, en que hay que tener un sistema, digamos, fiscal o un sistema de alguna manera también de ahorro personal para todo lo que viene. Eso va a ser un cambio muy importante. Tenemos nosotros como costumbre y como yo veo, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, no sé a qué edad habrá salido Juan Emilio, pero de comandante en jefe. Es un secreto. A los 58. A los 58. Muy joven. A los 58 era el más antiguo dentro del ejército. Eso yo creo que todos esos cambios que tenemos hoy día, eso es un lado. Y yo creo que por otro lado, yo más importancia le doy a los cambios tecnológicos que van a haber, que nos van a marcar enormemente. O sea, no es un secreto para nadie, digamos, que los diarios hoy día están prácticamente en extensión, los libros ya no van a ser los que nosotros tuvimos, y no solamente en ese lado, digamos, en las comunicaciones. Personalmente yo creo que el descubrimiento más importante del siglo pasado fue el Internet. Yo pienso que ese fue un marcador. O sea, hay un aspecto tecnológico que va a ser muy marcador, y que el mundo va a ser de muchos más cambios de lo que vimos antes, y también de mucho más crisis, pero con mucho más posibilidad de solucionarla. O sea, efectivamente ya vemos lo que significa. Yo vi el otro día, por ejemplo, la guerra de Afganistán, que es la guerra más larga que ha habido en décadas. Bueno, han muerto 1.000 personas, yo sé que es mucho, pero ¿cuántos murieron en Vietnam en un tiempo más corto? ¿Cuántos murieron en otras partes? O sea, hay una velocidad de cambio muy fuerte, pero también hay una velocidad para ajustarse a los cambios y solucionar los conflictos que no existió nunca antes. Vamos entonces a las tesis iniciales de ustedes, también como analista estable. Juan Gabriel, ¿algo más que decir? No, yo estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Me parece a mí que uno podría proyectar lo que ha dicho Genaro en términos del proceso de migraciones, que sin duda va a constituir un factor de desorden político y de dificultades de manejo del Estado, particularmente, por ejemplo, hoy día en Europa, donde uno ya ve
tensiones tremendas en España, en Francia, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en torno a la presencia cada vez más masiva de migrantes africanos o de migrantes del Medio Oriente, y de cómo el conjunto de la sociedad se orienta a tener ese problema como un problema central, porque no es solamente el tema de la búsqueda de trabajo y de la situación de desempleo que puede esto generar, sino que también tiene que ver con la identidad de los países y con el sentimiento de que estas naciones pierden su manera de ser, y al perder su manera de ser es muy probable que surjan regímenes agresivos, situaciones defensivas, situaciones de alguna manera paranoicas respecto de la manera como el mundo se organiza en torno a ello, y eso conduce a violencia y conduce a tensión. Pero es evidente también que, lo dijimos en el programa, en algunos programas anteriores, cuando uno mira las crisis económicas, uno también tiene que decir de que hay extraordinarias renovaciones económicas. Hay fenómenos de creatividad y de innovación económica que producen transformaciones tecnológicas que afectan de una manera muy profunda el mundo que viene. Y Juan Emilio. Analizando los 10 hechos que vimos en el siglo XX y lo que aquí se ha aportado, yo quisiera poner el tema de que todo esto vaya a configurar parte de las características del sistema internacional y del orden internacional que va a imperar en el siglo XXI. Sistema internacional que está caracterizado hasta el momento con gran importancia de los estados. Lógicamente han aparecido nuevos actores, pero sigue siendo el Estado el gran actor. Lo multilateral va adquiriendo importancia, el derecho internacional también, pero creo que el mundo globalizado que está vigente y que parece para quedarse, tiene ciertas características. Es como todos estos componentes van a influir en un sistema internacional que creo que va a tener un cambio importante en el siglo XXI. Y esa es una pregunta a despejar, sí, y también un camino, porque pareciera a simple vista que hay un desorden mundial. Pienso que nunca vamos a llegar a un mundo que pueda ser ordenado, pero en ese desorden va a tener que adquirir el sistema internacional y el orden internacional actual una característica que ojalá que podamos debatir. Suena aquí un celular que vamos a callar de inmediato. Absolutamente. Bueno, se han planteado varias se creía apagado. Varias alarmas o varios puntos que tal vez son inquietantes. Estaba acordándome del cierre de nuestro programa anterior, nuestro capítulo 11, que fue, en definitiva, terminamos la semana pasada con un mensaje más bien promisorio, optimista, con un balance positivo de la paz predominante hoy en la mayor parte del planeta. Y aquí se han insinuado varias ideas, como digo, inquietantes que vale la pena profundizar en nuestra conversación. ¿Qué les parece que hagamos un muy breve corte comercial y volvemos justamente para abrir el diálogo aquí en Mundo en Juego? 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego. Estamos de vuelta aquí en Mundo en Juego en un capítulo especial junto a nuestros analistas estables, Juan Emilio Cheire, Juan Gabriel Valdés, y también junto a nuestros invitados de hoy, Genaro Arriagada, Hernán Felipe Rázuriz, para conversar sobre en qué pie nos dejan los grandes 10 hechos que analizamos en esta temporada de Mundo en Juego, ahora cuando estamos iniciando ya este siglo XXI. Yo quería partir haciendo con nuestros invitados un balance de cómo nos deja o cómo ya abandonamos hace más de una década el siglo XX. Podemos considerar que realmente el siglo XX... o que hoy nos estamos liberando y alejando del que fue el siglo más violento de la historia de la humanidad y entrando en un periodo entonces de paz como nunca hubo en el mundo, Genaro, ¿no? No creo que con un periodo de paz, pero ciertamente este es un mundo mucho más racional que el que vivimos hasta el término de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue atroz, medido el número de muertos, el grado de violencia, como decía Hobsbawm, la era del extremismo, ¿no? Ciertamente los últimos 60 años han sido notables.
no tenemos una guerra mundial. La verdad es que en toda esta amenaza nuclear, tanto la élite soviética, hoy día desaparecida, fue muy responsable como la élite norteamericana y nunca tuvimos una guerra nuclear. Y como decía Hernán Felipe, y yo le encuentro razón también, las guerras actuales son menos sangrientas. Que pensemos en lo que fueron la Segunda Guerra Mundial. En consecuencia, hay razones para un optimismo. Si lo miramos, y con esto no quiero seguir, pero desde el punto de vista de la democracia también. A eso iba también. Al fin de la Segunda Guerra Mundial, que se abrían 15, 20 democracias, hoy día más o menos se calcula que un 45% de la población del mundo vive en regímenes democráticos y otro 30% en regímenes semidemocráticos. Hay temas nuevos, como por ejemplo los derechos humanos, que son temas que provocan una conciencia universal, el tema de la preocupación por el planeta. Yo creo que hay muchos avances, yo no sería pesimista. Sin olvidar que además en muchas de estas democracias, y la nuestra propia, no son reales solo desde hace unas pocas décadas, desde que votan las mujeres, desde que votan los analfabetos, sí, desde que vota toda la ciudadanía, ¿no? Eso harían ustedes, o en Sudáfrica los negros, hace 20 años. Pero fíjate, Mauricio, que yo respecto a lo que dice Genaro, tanto de acuerdo, creo que hay en ambos factores un elemento nuevo, concuerdo plenamente. Pero las razones de las muertes, aunque han bajado, y el tipo de guerra, a mí me impresiona que América Latina, el único continente sin guerras, sea la región con más muertes por criminalidad, por ejemplo. Ah, bueno, claro. Y tenemos que Ciudad Juárez, por el narcoterrorismo, en 2 años han muerto 17.500 personas, lo que es impresionante. Ahora, creo que es un mundo mejor, soy optimista con el siglo XXI. Y en cuanto a las democracias, también concuerdo, pero me preocupa mucho la democracia en el ejercicio y sobre todo aquí en América Latina. Creo que el término democracia hoy día está permitiendo en su contenido mucho y que la calidad de la democracia debería ser una preocupación ya que alcanzamos el otro nivel. Hernán Felipe. Mira, yo creo que para analizar depende, es muy subjetivo todo esto. Yo soy optimista por naturaleza y yo tengo mucha confianza en lo que viene, pero creo que hay 2 problemas que no están resueltos y que desde el punto de vista de la seguridad son sumamente importantes. Uno es la proliferación de las armas nucleares, que es un tema digamos, importante, que puede ser realmente un punto de conflictos. Ya hoy día muchos países creen que si no tienen armas nucleares no tienen tampoco autoridad, ni mando, ni influencia, y esto se está expandiendo rápidamente y el manejo de eso es una cosa muy delicada y se ha comprobado, digamos, que bastante irresponsable en muchos casos, ¿no es cierto? Y podemos tener una sorpresa en ese lado. ¿Habría que inventar una nueva Guerra Fría entonces para controlar eso? No sé si eso, digamos, pero te digo, ese es un punto no resuelto. Y el segundo punto que yo no lo veo resuelto es cómo entenderse con el mundo islámico. Y ese también, si tú lo vinculas, la expansión, digamos, la proliferación con el otro, creo que son los puntos de inquietud. En cuanto a la proliferación de las armas nucleares, yo creo que hay una cierta conciencia bastante cínica, porque hay países que no confiesan y sabemos que tienen estas armas, ¿no es cierto? En cambio, el otro es un tema cultural muy serio y que no lo ha resuelto nadie. Y veo que cuando se integra la sociedad desarrollada, como en Inglaterra, por ejemplo, siguen siendo igualmente musulmanes y siguen chocando con la misma sociedad. Y hay un problema no resuelto, cómo convivir con ellos. Juan Gabriel, ¿qué dirías tú? Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo quisiera retrotraerme al momento de la caída del muro y a lo que siguió después de la caída del muro y al optimismo democrático. Y si uno recuerda lo que escribió Fukuyama, por ejemplo, respecto de la seguridad del desarrollo democrático y del optimismo respecto a que tanto las economías de mercado como los procesos democráticos estaban asegurados. Uno pensó en ese momento que aquellos fenómenos o aquellos cursos de acción no democráticos iban a ser lo que los americanos llaman rogue, es decir, algo raro, marginal, algo que en definitiva quedaba aislado. Y hoy día nos encontramos
con un modelo de desarrollo para muchos países del mundo, con una situación política que no tiene mucho que ver con la democracia, que es China. China se constituye hoy día no solamente como una potencia mundial extraordinaria, admirable en muchos sentidos, pero como un país que en su forma de organización no refleja ni la economía liberal en un sentido clásico, ni tampoco el tipo de democracia anglosajona, que es el tipo de modelo que todos pensamos que se iba a desarrollar. Por lo tanto, allí hay también una interrogante respecto de lo que muchos países en desarrollo van a seguir respecto de su curso futuro. Pero, Sí, primero. mira, es cierto lo que dice Juan Emilio y lo que tú dices, es decir, hoy día se habla de democracia y hay democracias que no son. Yo tengo muchas dudas sobre la democracia en Rusia, sobre la democracia en Venezuela, pero el avance es inconmensurable. No me cabe duda de eso. La En eso expansión, estamos todos de acuerdo. Estamos claro, todos de claro. acuerdo. la Ahora, expansión geográfica en de la ese democracia. cuadro, China tiene un gran test hacia adelante. Yo creo que el problema de China es que en alguna parte va a tener que enfrentar la reforma de su sistema político. Y ese va a ser el test de la verdad. Porque en este momento China, su desarrollo está ubicado fundamentalmente en la periferia, hacia adentro, en la medida que tú avanzas hacia adentro, los niveles de pobreza son más grandes. Y en segundo lugar, yo no creo que esa sociedad pueda aguantarse un tiempo sin abrirse. Y cuando las sociedades se abren, a veces se desploman. El caso de la Unión Soviética y de la República. En consecuencia, yo teniendo todas las mismas aprensiones respecto de que este desarrollo democrático no es lineal, no es la cosa de Fukuyama, pero hay razones para el optimismo. Ahora, a Sin partir duda. del tema de China, yo tengo una pregunta. ¿Nos retrotrae el fenómeno de China a que esto se gatilla después de un régimen de 60 años y de una revolución? Hablamos también en esta temporada de la Revolución Cubana y de otros procesos revolucionarios, y da la impresión que las revoluciones en la historia humana se han concentrado en este último par de siglos o 3 siglos, y entendidas como confrontaciones intrapueblos, digamos. ¿Podríamos decir en los inicios de este siglo XXI que se acabó la era de las revoluciones, Juan Gabriel, o no? A ver, yo creo que lo que no va a ocurrir nunca es que se acaben las capacidades de rebelión. Las capacidades de rebelión están ahí y van a manifestarse de una manera u otra ante situaciones de opresión, de marginalidad, de violencia interna. Pero lo que sí parece haberse acabado, y ya lo decía bien Genaro hace un momento, es el fin de ideologías totalizantes. Y por lo tanto, la revolución entendida como una suerte de modelo de implementación de un Estado futuro de armonía total que destruye el capitalismo y que inaugura otra nueva etapa en la historia de la humanidad, yo creo que eso sí se acabó. Me parece. Ahora, en esa misma dimensión, ¿cómo se canaliza y desde dónde surgen las expresiones de esa rebelión? Que yo concuerdo con ello, ahí está la diferencia. Tú ves, por ejemplo, que hoy día toda esta teoría de los micropoderes es sumamente interesante. Como una ONG, recientemente vimos este barco que generó la respuesta de Israel, etcétera, etcétera, como un barco con 30, 40 personas te expresa una capacidad de rebelión que no va por los movimientos de antes, pero que tienen un poder tremendo. Claro. Entonces, las expresiones de insatisfacción van a venir de una manera distinta. Bueno, ahí tiene un rol fundamental los medios. Sin duda. Es lo que tú estás planteando. No cabe duda. A mí me sorprende una cosa, así como ustedes están hablando del fenómeno chino, y en fin, lo que a mí me parece muy novedoso, digamos, de esta etapa, incluso de esta década, es que esta interconexión económica absoluta, en que tan importante como China, es un país de este porte que es Grecia, si tiene una crisis, que es capaz, hoy día la gente se preocupa tanto de Grecia como de China, o sea, la capacidad de desestabilizar y desajustar que tiene en economía un micropaís, un país que tiene la tercera parte de la población de Chile. Yo creo que hay una tensión mucho más grande, una preocupación mucho, porque puedes desajustar mucho. Entonces, en lo económico, yo veo que hay una interrelación completa, en que incluso más te puedo decir, frente a una crisis como la del euro, en este momento que es una crisis importante, están dispuestos a inmolarse gobernantes tan importantes como la señora Merkel. Ellos, con tal de que esto no fracase, están dispuestos a entregar el poder y luchar hasta el último día para que esto sobreviva.
por un caso de este porte. Eso a mí, fíjate, me ha impresionado enormemente porque era como en el caso cuando yo estaba en el Banco Central, en que cualquier institución financiera de menor cuantía te podía desestabilizar todo. Entonces tú ya no tenías que estar mirando nada más que al Banco de Chile ni al Banco del Estado, tenías que estar mirando cada uno. Pero sabes, Hernán Felipe, uno lo puede mirar también desde el lado positivo, porque aquí hay un fortalecimiento de lo multilateral. Exacto. Grecia no estará permitida en el futuro, porque es demasiado peligroso, ¿me entiendes? Entonces tú te vas a encontrar con que la reacción de los europeos, yo no creo que vaya a ser destruir la Unión Europea, va a decir, aquí, ¿cuánto déficit fiscal puede tener usted, señor? No es un asunto suyo, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el plano medioambiental se está produciendo lo mismo. El 90% de las regulaciones medioambientales en la Unión Europea son de la comunidad, no son nacionales. En América Latina yo creo que de repente podemos ir caminando allá más lentamente, pero por ejemplo, yo veo cosas positivas. Bueno, y tenemos más cerca el caso de Honduras, por ejemplo, que hay una región que reacciona de una forma y de pronto distinta a la de la gran potencia frente a un tema como el de Honduras. ¿Cómo están reaccionando entonces, o cómo está reaccionando la gran potencia frente a esto? Porque lo que tú estás planteando y lo que todos han consensuado es que este mundo más multilateral y más diverso, con pequeños actores con gran influencia, desafía el poder hoy de Estados Unidos. Es que a lo que apunta Genaro, yo creo que es a una relectura del concepto de soberanía. La soberanía, particularmente yo nunca he pensado que es absoluta, nadie tiene soberanía absoluta. Pero sin duda hoy día en muchos aspectos la soberanía se va a ver restringida, o mejor dicho, que uno entrega voluntariamente soberanía a un tercero a través de tratados o a través de controles que tienen que venir, porque si no pasa lo que Hernán Felipe dice, si a Grecia se le acepta algo, produce la debacle y todos estamos preocupados de este país, Grecia, que nadie veía como relevante e hizo temblar a Londres, a Madrid, a Alemania. Juan Emilio, es tan cierto lo que tú dices, que yo, por ejemplo, podría poner 3 casos de delitos hoy día que son extraterritoriales. Los crímenes contra la humanidad, los procesan en cualquier parte. La pedofilia. Un tipo que comete un acto de pedofilia en Filipinas puede ser juzgado en Alemania y no puede llegar y decir yo cometí el delito en Filipinas. Y la corrupción. Hoy día, por ejemplo, cuando tú cometes un acto, un alemán comete un acto de corrupción en Camerún o en un lugar en Sudán, no llega y dice, mira, a mí me tienen que juzgar en Sudán, sino que lo agarran y lo juzgan en Alemania o en otro país. Entonces yo creo que también hay razones para el optimismo, porque estamos dentro de esa sesión de soberanía de que tú hablas, que es muy correcta. Resulta que estamos enfrentando delitos como los delitos, los crímenes contra la humanidad, la pedofilia o la corrupción, y eso es fantástico. Y hay varios más, porque Claro. el lavado de dinero, hay una cantidad de Estamos de delitos, acuerdo. el terrorismo, Tráfico de droga. Claro. La finanza el tráfico de armas. Claro. Yo creo que hay muchos, pero también tenemos que situarnos en la realidad de nuestros países. Cierto que todas esas legislaciones están incluso aplicables en Chile. Recientemente se aplicó esta responsabilidad penal de las empresas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esos delitos. Ya no solamente son las personas los que pueden cometer esos delitos, y en lo ambiental también. O sea, hay un aumento en eso, pero al final uno tiene que ver la realidad de nuestros países. Nuestros países son absolutamente contrarios a la cesión a la delegación de soberanía. Y veamos cómo funcionan nuestros organismos multilaterales. Todos funcionan por consenso, en que un país puede romper el consenso y no se llega a ninguna parte, que es el clásico problema de la OEA, que es el clásico problema de todos los abecedarios que conocemos, UNASUR, Mercosur, lo que ustedes quieran. O sea, esto está pasando en otra parte, eso no ha llegado acá. Bueno, vamos a hacer una pequeña interrupción porque la conversación agarra vuelo, hay un montón de cosas que seguir abordando, hay varias preguntas pendientes. ¿Qué les parece que hagamos una breve pausa comercial y ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Mundo en Juego? 3CC, con el auspicio de Banco Estado, está presentando Mundo en Juego.
Estamos de vuelta en esta edición especial y final de Mundo en Juego 2010, conversando sobre los desafíos que ya tiene nuestro mundo, que sigue en juego en este siglo XXI. Se decía en el bloque anterior, y varios coincidíamos acá, respecto de la emergencia de muchos otros poderes o contrapoderes en el mundo que han matizado, ¿no? y llenado de contrastes y de diferencias las zonas de influencia en el mundo. Yo les quería preguntar, en ese contexto aparecen algunas potencias emergentes más que otras y con más liderazgo que otras. Y se habla, por ejemplo, del BRIC, Brasil, Rusia, India y China. Son esas potencias, que además varias de ellas son gigantescas, las que van a reemplazar a la Unión Soviética del siglo XX como contrapoder unido o no tan unido frente a Estados Unidos en este siglo XXI. No, yo creo que no, en ningún caso. Yo creo que efectivamente estas potencias tienen hoy día un rol muy importante en términos de sus planteamientos y su búsqueda de espacio en lo que es la de conducción no solamente económica, sino que política. Pero estamos viendo también las enormes dificultades que encuentran para acomodarse a los organismos multilaterales que existen. Y en esta materia no puede uno sino decir que Naciones Unidas constituye hoy día una organización que está perfectamente atrasada respecto de lo que son los acontecimientos de hoy y particularmente la aparición de ese tipo de países. Ni Brasil ni India tienen un rol en el Consejo de Seguridad que pueda ser relevante y al final eso lo que genera es una suerte de resentimiento que puede provocar más bien problemas que soluciones. Así que una cuestión esencial para que esos países que tienen hoy día una contribución importante que hacer a nivel internacional puedan hacerla, es que se acomoden los organismos multilaterales de tal manera de poderlos recibir en su seno y que puedan ejercer allí ese liderazgo. Y ya, no pero eso tú que conoces por dentro de la ONU, eso tiene que venir, ¿o no? Debería venir, pero hace demasiados años que se está anunciando y que no ocurre y por razones de intereses muy demasiado conocidos, sin duda. ¿Cómo lo ven ustedes, Hernán Felipe? Bueno, yo creo que se pone en categorías distintas. Para mí el caso de Brasil es un caso efectivamente de un país ascendente muy importante para nuestro continente y para Sudamérica, sin contrapeso ninguno. En el pasado tuvo algún contrapeso de Argentina, hoy día no tiene ningún contrapeso. Se ha despegado completamente incluso de México, que el Producto Bruto de México era mayor que el de Brasil hace 5 años o menos, y hoy día ya no tiene nada que ver. Eso es cierto. En cambio yo no veo el caso de Rusia como una gran potencia, y lo que sí me parece que Estados Unidos, nos guste o no nos guste, va a seguir siendo la primera potencia del mundo, por lo menos por muchos años. Todo este cuento de que China, de que no sé qué, Estados Unidos no va a tener va a tener una influencia muy distinta a la que tuvo antes, esa es otra cosa. Pero hechos de injerencia reciente, por ejemplo, cuando Brasil y Turquía intervienen en el tema de Irán y que eso descoloca a Estados Unidos. ¿Hasta qué punto lo descolocó? ¿Logra algo o no, finalmente? No logró nada. Me permite, yo creo que se equivocaron yo creo que hay que mirar estos BRIC, que para ser claro, yo no sé por qué figuran juntos, porque son tan distintos, ¿no es cierto? Fue un invento de Goldman Sachs, dicen. Bueno, pero lo que es claro es que en el caso de Brasil, Brasil tiene una influencia por su dimensión económica y su dimensión territorial. Tú decías muy bien la caída de Argentina, los problemas de México, que es mucho mayor que la influencia que China tiene en Asia, que la influencia que Rusia tiene en Eurasia, y en consecuencia nosotros tenemos que mirar con cuidado el desarrollo de Brasil. No digo en competencia, porque sería absurdo, pero cuidado. Un Brasil demasiado poderoso en la región, a mí personalmente, habitante de una nación de 15 millones de habitantes, que le ha ido bien, que funciona mejor que lo que dicen las élites, cualquiera que sea, la élite del gobierno o de la oposición, hay que tener cuidado, porque Brasil regionalmente es demasiado importante. Pero yo no sé exactamente qué querría decir de tener cuidado. Yo creo que hay que tener la mejor relación imaginable con Brasil, y creo que Brasil fatalmente va a ser una potencia global. Eso es una realidad. Ahora, con respecto al tema de Rusia, yo sí creo que Rusia es una potencia global porque Rusia tiene el armamento y tiene la capacidad bélica como para generar dificultades más que grandes. Y tiene influencia en un área que no deja de ser importante, que es todo el Asia Central y toda esa zona que hoy día tiene potencialidades desde el punto de vista de gas,
de petróleo, etcétera, muy fuerte. En realidad, el apoyo que le dio Rusia a Ahmadinejad en Irán fue determinante para que no se lograran hasta hoy las sanciones a Irán, que fueron conseguidas gracias al final apoyo de los rusos, aparentemente molestos y de los chinos, aparentemente molestos por la incursión de Turquía y de Brasil en la escena global, Claro. Que es una discusión que naturalmente podríamos tener, pero que nos Pero ocuparía Juan mucho Gabriel, tú tiempo. no ves que así como Brasil va para arriba, desde hace mucho tiempo, Rusia ha ido para abajo. O sea, digamos, son cosas, a lo mejor yo no te discuto que sea un... Pero tú sabes que todo lo que sube Ah, trae, no, lo que pero, baja, sube. pero digamos, objetivamente, o sea, objetivamente... Sí, esa cuenta con el imperio patrimonio ruso- nuclear, Eso es real. pero es relativo su poderío futuro, Juan Emilio. Yo tengo dos Claro, observaciones a lo que se ha dicho aquí. Una es con respecto a Rusia, que estimo que cualquier país, pero Rusia en particular, no solamente vale para el ejercicio de ser o no potencia, por los términos concretos de cuánto economía, cuán fuerte es lo militar, sino que en el caso de Rusia es una historia de ejercicio del poder al cual no renuncia. La Rusia, ni desde la Rusia imperial, ni lo que hemos conocido después, yo creo que cuando uno ve la acción de Putin en tantos frentes, digamos, uno no se explica sino por esa vertiente más que por hechos variables concretas. Y en el mismo sentido, el caso de Brasil, a mí no me preocupa tanto que sea una potencia en la región, porque Brasil, curiosamente, su poder no lo aplica en la región. Tiene poca voluntad de ejercicio de poder en la región. Incluso invierte poco en la región. Como que aspira más a jugar un rol en lo mundial. Incluso su política interna con respecto a su rol en el mundo la ve diferente. No me cabe duda que tiene mayor vocación por el ejercicio del poder a nivel mundial que a nivel regional. Sí, eso mismo te iba a preguntar, Genaro, por el hecho de que advertías tú respecto del poderío de No, Brasil. yo creo que los países cambian. Yo creo que durante un tiempo largo Brasil no tuvo un interés en América Latina. Pero de repente lo ha tenido. Tuvo mucha influencia, por ejemplo, en la creación de los regímenes de seguridad nacional. Nadie entiende los regímenes de seguridad nacional sin Golbery de Couto Silva, sin las dictaduras brasileñas durante 16 años. Entonces el problema está en que de repente este gran país, que ha tenido una relación bastante amable con todos sus vecinos, hay que pensar de que los únicos dos países que no limitamos con Brasil en América del Sur somos nosotros y Ecuador. Todos los demás. Podría estar peleado con todos Bueno, ellos. Y entonces, no se pelea. en consecuencia, de repente esta potencia que crece en gas, en petróleo, que cada día sus empresas son más importantes, Odebrecht está metida en prácticamente todas las obras de infraestructura en la zona andina, Vale, la minera. Entonces yo lo único que digo es que a mí me gusta más una América Latina en la cual, pensando como chileno, haya un equilibrio. Prefiero un México sano que un México enfermo, porque es un contrabalance. Prefiero una Argentina que no tuviera este proceso de decadencia de 40 años, ¿me entiendes? Y prefiero una América Latina que no esté dividida a propósito de un experimento que a mi juicio no tiene destino, que es el experimento de Hugo Chávez, cuando llega y plantea un acuerdo entre países que en América Latina sumados nos representan la tercera parte, los 2/3 del Producto Interno Bruto de Chile, vale decir Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Yo preferiría un manejo multilateral más sólido, que nos diera a nosotros un rol más importante. Ese es mi punto. Yo creo que yo por lo menos adhiero a una visión de América Latina de esas características. Hernán Felipe decía antes que esa tendencia en el mundo aquí como que no ha llegado en el aspecto multilateral. Y ahí hay un aspecto que los organismos multilaterales, y yo creo profundamente en la importancia mayor que van a tener los organismos multilaterales en el siglo XXI, son lo que sus Estados miembros le permitan que sean. Sí, sin duda. Así es. Y en ese sentido, América Latina, como la plantea Genaro, yo creo que tiene signos de división muy profundos. Y los fracasos aquí de los proyectos como UNASUR, como Pacto Andino, como la LADI, como la misma OEA, están muy vinculados al tema de la voluntad política
que existe en nuestra región, que no se compara, Claro. con, como decía Hernán Felipe, con otras realidades del mundo. Y que es la forma en que esa influencia multilateral sea más equitativa para que todos, porque son esos organismos los únicos escenarios donde todos podemos tener un voto. Y nuestro voto vale lo mismo que el de Brasil. Yo quiero decir respecto a Brasil un poco lo que dice Genaro, que los países cambian. Cuando ya tienes de estatura este desinterés por lo cercano, digamos, y jugar en las grandes ligas, eso en Brasil va a cambiar enormemente. Desde luego ya estamos viendo que ellos tienen, a raíz de esta gran preocupación y visión energética que siempre ha tenido Brasil, acuerdos muy especiales con Bolivia, con Perú, con todos sus vecinos, digamos, para desarrollar. Y nosotros también estamos empezando a ver en Chile que no solo es nuestro principal, digamos, socio comercial, sino que estamos viendo llegar a Chile Petrobras hace muy poco tiempo, ¿no es cierto? Itaú. El Banco Itaú va a ser un banco muy importante. Hoy día una parte considerable del acero que se vende en Chile es de Daosau. Antes conversábamos con Genaro que hay compañías muy grandes en Chile que necesariamente van a terminar en manos de ellos. Eso va a cambiar. Y por otro lado, vemos que si tú miras a futuro la proyección de empresas importantes chilenas como la papelera, por ejemplo, va a tener su ingreso, como muchas otras compañías en Chile, mayoritariamente de lo que ellos han invertido fuera y no de la actividad en Chile. Sí. O sea, yo creo que Brasil da ese tamaño que lo va a hacer enormemente importante. Igual nos guste o no nos guste, eso va a ser una realidad. Y yo creo que esa realidad hay que, digamos, hay que anticiparse a que se produzca, ¿no es cierto? Y entenderla como tal. Sí, Ahora, yo lo único que pienso digo en es que esa tengamos materia, rol. Perdón. Una cosita. Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Hernán Felipe, porque al final a nosotros lo que nos interesa es un Brasil con una política democrática perfectamente consolidada, que la tiene, y un Brasil con una política económica razonable, transparente, que nos permita tener una discusión y una conversación con ellos de complementación y no de confrontación. Yo creo que eso es así y yo creo que Brasil va en ese sentido. Pero volviendo a lo que decía Juan Emilio, es evidente también que América Latina es hoy mucho más distinta entre sí que lo que era en los años 90 cuando comenzaron las transiciones y que las diferencias que hay entre estos países hacen cada vez más complejo la generación de organismos que respondan a todos. Hoy los discursos de América Latina se diferencian crecientemente sobre la democracia, sobre la economía, sobre la manera de organizarse. Y eso es complejo, porque en algún momento van a haber tensiones que pueden ir más allá de lo razonable. Sí, me permite. Genaro. Yo fíjate Por que favor, Genaro. en una cosa, siendo realista, hay razones de optimismo incluso en la OEA. En la OEA tú tienes que el Consejo General, frente al problema de la democracia, tiene una opinión dividida, porque los bolivarianos están en un lado con Así un es. concepto de la democracia que es distinto que el que sostienen países como Chile. Eso es cierto. Pero tú tienes ciertos organismos de la OEA que actúan con bastante independencia. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto. Notable. Sí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho una radiografía de la situación en Venezuela que yo por lo menos no le agregaría una coma, me parece respetable. Después de eso está la Relatoría de la Libertad de Prensa. La Relatoría de la Libertad de Prensa hace un análisis de la libertad de prensa que, para ser franco, me gusta mucho porque no solo trata el tema del asesinato de los periodistas, no solo trata el tema de Kirchner o Correa actuando en contra de los medios de comunicación, sino también de la excesiva concentración de los medios de comunicación. Entonces veo ahí avances, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo que no son suficientes, pero sería malo. Pero yo no estoy en desacuerdo votar en absoluto ¿Ah? con eso. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Pero yo les quiero ahora proponer ampliar de nuevo la mirada un poquito más al resto del mundo, porque me llama la atención que llevamos un buen rato conversando sobre lo que es el mundo hoy en este inicio del siglo XXI, y resulta que hace 10 años, cuando partía el siglo XXI, se producían los atentados a las Torres Gemelas, y se nos pintaba un mundo en este siglo que iba a ser distinto, como un mundo que nunca fue, en el que la pelea ahora era la guerra de las civilizaciones, o que las guerras ya no eran más convencionales contra estados o entre estados, sino contra el terrorismo. Y han pasado 10 años y estamos hablando de otras cosas, no de esas. Les pongo sobre la mesa el aumento de la población musulmana en el mundo, la creciente influencia del Islam versus otras religiones y lo que eso significa en materia de cultura. ¿Cómo Es recogerían que ahí ese lo que tú fenómeno? apuntas, Mauricio, yo creo que parte de un error profundo de haber sobresimplificado la mirada en ese momento. Claro. Yo creo que a 10 años Y que además no llegó de Estados Unidos no es nomás. muy diferente a hoy día
a lo que en ese momento se planteó. Lo que pasa es que en ese momento se nos quiso hacer pensar que ese era el tema. Pero Desde los problemas la Casa del Blanca. mundo ya eran los que aquí se han dicho: migraciones, hambre, pobreza, inequidad, droga, todo eso, los recursos naturales, el tema de la energía, etcétera. La sobresimplificación que nos compramos fácil, yo creo que llevó a que perdiéramos años que ojalá que recuperemos. Sin embargo, también es verdad, lo decía Hernán Felipe al comenzar esta discusión, que el tema de la integración del mundo islámico y del diálogo con el mundo islámico no ha probado ser fácil, sobre todo cuando estamos hablando de algunos mundos islámicos distintos a otros que son mucho más radicales. Cuando uno está en Europa, aunque sea por pocos días, y uno lee lo que está pasando en la prensa o lo que se está haciendo en el cine, uno se da cuenta que el tema de la inmigración que viene del mundo islámico constituye un motivo de preocupación central de la gente en la calle. Ese tema es algo que ha sido muy difícil de articular y que hoy día no existe una solución real. Yo me acuerdo una vez que hablando con Joschka Fischer, que era ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, yo le conté de la enorme población palestina que había en Chile, y entonces me dijo, pero esa población palestina es cristiana. Absolutamente, le dije, la mayoría es cristiana. Bueno, imagínese nosotros, me dijo, usted dice que tiene 500.000, nosotros tenemos 4 millones de musulmanes. Estamos hablando de una situación completamente distinta, y esa solución en Europa todavía no se ve como una situación fácil de resolver. ¿Comparten ustedes, Genaro? Mira, yo creo que de repente nosotros tenemos una visión demasiado occidental desde nuestros principios respecto al mundo del Islam. El mundo del Islam yo creo que va a cambiar, y va a cambiar para bien, gradualmente, un proceso largo. Pensemos solamente que en este año 2011 se va a cumplir el primer centenario desde que un país, creo que fue Noruega, le dio derecho a voto a las mujeres. Vale decir, en nuestro mundo occidental y cristiano, las mujeres en el año 1911 no votaban. Y si entraban a la universidad eran mal miradas. Entonces hemos tenido un progreso muy grande. Entonces yo creo, mi impresión, es que uno debiera esperar cambios en el mundo del Islam, que no nos quedemos en los terroristas, no nos quedemos en Bin Laden, que son un peligro para la humanidad y que son un problema policial, ¿me entiendes? Con el cual hay que ser duro. Pero yo creo que uno puede notar cambios. Hago un solo comentario sobre, por ejemplo, hoy día a propósito de lo de Israel, que no lo hemos tocado, es impresionante como las políticas tan duras, tipo Netanyahu, están provocando un quiebre en la comunidad judía en Estados Unidos, en donde por primera vez uno se encuentra con gente que llega y dice, yo soy absolutamente judío, soy absolutamente partidario de la existencia del Estado de Israel, pero no me gusta la política del gobierno. Y eso es nuevo. Entonces yo creo que en medio de todas estas desgracias... Claro, no solo en Estados Unidos, en Israel también. Claro, en Israel también. también. Los medios de comunicación no nos transmiten lo que piensa la izquierda israelí. Hay un tremendo debate allá también. Entonces, por eso digo que en medio de todos estos conflictos uno tiene que mirar los dos lados. Hay cosas muy horribles, pero hay cosas también que son alentadoras. Nos pilla la hora, tenemos que hacer una pausa para volver ya a la parte final del programa, y te quiero hacer a ti que nos estás viendo una pregunta. ¿Cuántas veces no te ha pasado que has llegado al banco a las 2:01 de la tarde y no has podido hacer tus trámites bancarios? Pues bien, desde ahora ya no vas a tener que correr. Hay una caja vecina en tu barrio, a la vuelta de la esquina, en el almacén de la esquina, esperándote, y ahí podrás girar plata, hacer transferencias, depositar dinero, pagar cuentas y dividendos de una manera rápida y muy segura. También lo puedes hacer, por cierto, en cualquier sucursal de Serviestado. Banco Estado, creer en las personas. Ese es nuestro negocio, es lo que nos dice Banco Estado. Ya estamos de vuelta con ustedes en Mundo en Juego. Estamos de vuelta ya en la parte final de esta edición especial de Mundo en Juego, tratando de pasar, como hemos estado a lo largo de este programa, del análisis a la proyección de lo que los hechos que vimos en esta temporada van a significar para el mundo en este siglo XXI. Y en estos minutos finales quiero darles la palabra a nuestros invitados especiales y a nuestros analistas estables para una reflexión final. Y partimos contigo, Genaro.
Bueno, yo quisiera referirme a las palabras iniciales de Juan Emilio, de que si este programa fue creado para los efectos de provocar una discusión de temas internacionales que a veces en nuestro medio los chilenos tendimos a girar en torno a nuestro propio ombligo, no los analizamos. Y creo que verdaderamente es muy, muy útil para el país tener una visión de lo que pasa afuera. Y en ese sentido, muchas gracias por haberme invitado. No, y gracias a nosotros por lo que nos toca. ¿Hernán Felipe? Mira, yo creo que este programa es muy útil y yo lo concentraría en el futuro de Chile. Yo creo que Chile tiene un futuro muy positivo, digamos, y que la buena situación que tenemos hoy día va a ser mucho, mucho mejor en la medida que avancemos en los años, porque gran parte de los problemas que nosotros vemos digamos, como peligros en otras partes, no los tenemos. Nuestra limitación es cómo absorber el cambio tecnológico, cómo aprovechar esa parte que es la yo veo más débil en Chile, pero problemas de migraciones, nosotros necesitamos inmigrantes en Chile. Creo que tenemos un 1% de la población, si es que lo tenemos, cuando lo normal es tener de 5 a 20. El problema, digamos, de proliferación de armas atómicas no lo tenemos, y cada vez yo creo que nuestra economía y nuestras instituciones se van a ir solidificando, y por lo mismo no me habría gustado haber nacido en otra época que en esta. El único problema es que me está pillando un poco viejo, pero ojalá pudiera uno vivirla más. Pero dicen que ahora hay más expectativa de vida, así que esperanza. Juan Gabriel. Bueno, yo me sumo a lo que se ha dicho. A mí me parece, yo estoy muy agradecido de haber participado en este programa. Me parece que es una buena oportunidad introducir en este país que está tan concentrado en sí mismo, como decía Genaro, una discusión sobre el mundo exterior. Y en ese sentido, lo que afecta a Chile y lo que Chile puede afectar, es decir, la manera como el mundo exterior que nos rodea tiene incidencia sobre lo que nos pasa, es algo que nosotros tenemos que entender para ser mejores ciudadanos chilenos, no necesariamente para ser mejores ciudadanos del mundo. Así que yo quiero felicitar al canal y quiero felicitar a Juan Emilio, que yo sé que ha sido la persona que con su Centro de Relaciones Internacionales ha empujado este proceso. Así que espero que esto abra escuela y se pueda seguir realizando en el futuro. Juan Emilio. Una mirada a los acontecimientos que hemos dado apunta, creo yo, a mejorar una capacidad que tenemos poco desarrollada, no solamente a nivel nacional, sino que también en ámbitos específicos dentro de Chile, que es la mirada prospectiva, la mirada del mañana. Este siglo XXI, como se ha enfatizado sobre todo en este programa, gracias al aporte de Hernán Felipe y Genaro, tiene mucho de recoger las tendencias, pero saber proyectarlas al mañana. Y eso es necesario en el ámbito de quienes toman decisiones en el mundo público, en el mundo privado. Y estimo, como se enfatizaba aquí, que para Chile es vital. Chile está jugando en otras canchas, independiente de la de Sudáfrica, está a otro nivel y por lo tanto tiene que conocer más fino, tiene que poner una mirada más fina de cómo se van a dar esos escenarios. Y un análisis de estas características creo que nos sirve para ello. Bueno, ya que estamos para agradecimientos, no me queda más que agradecerles nuevamente a Hernán Felipe Errázuriz y a Genaro Arriagada por haber estado en esta edición final, muy especial para nosotros de Mundo en Juego. Será hasta una próxima, esperamos. También, por cierto, a nuestros analistas estables, Juan Gabriel Valdés, Juan Emilio Cheire, que nos han acompañado durante estas 12 semanas, ya que estamos completando hoy. Y también quiero agradecer al Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica por esta iniciativa y por la convocatoria a participar en ella, a nuestros compañeros de trabajo de Mandarina Producciones y de Canal 13 que están aquí con nosotros, y especialmente a 13C, Canal 13 Cable, por esta oportunidad de poner temas importantes, relevantes del mundo en pantalla. Y no saben cuánto por lo demás hemos aprendido en estas 12 semanas aquí sobre todos estos hechos. En fin, pero en especial quiero darles las gracias a ustedes que nos han acompañado con su sintonía, además con su tremendo interés que canalizaron a través del correo electrónico, por ejemplo, y que sentimos aquí también en esta temporada de Mundo en Juego. Un gran abrazo para todos y esperamos hasta una próxima oportunidad.
13C, con el auspicio de Caja Vecina de Banco Estado, el banco en tu almacén, Giros, Depósitos y Pagos, presentó Mundo en Juego.